Wari wawita wikun wawita hiwa wawitaki. Wari wawita wikun wawita hiwa wawitaki. Aukinirista taykanirista uywasis pitaspa. Aukinirista taykanirista uywara pitaspa. Aka kollunsa kaya kollunsa hachtatamaki. Aka kollunsa kaya kollunsa hachtatamaki. Wari wawita wikun wawita kutin hakitasma. Wari wawita wikun wawita kutin hakitasma. Kauyat chiri. ¿Ya? ¿Qué tiempis? ¿Alguien más que va a cantar? ¿Nadie más? Ya, muy bien. A ver, ¿quién va a leer sus ejemplos que he escrito? Kitis, kitis, kitis. ¿Quién va a leer sus ejemplos? A ver, sobre laico, a ver, sus ejemplos. ¿Quién ha escrito? A Ya ver, te chévere, Hugo, Yaranim, creo que pan ya te chévere. las que van ahí. Mancalaico, gilalaico, pollo laico. Ya, Warek, ¿qué tiempis? Asquirukipan yatachiri, Erlan, Yaranim, Hayulaico, Chichilaico, Tayalaico, ya, ¿qué tiempis? Tiempis, ¿qué tiempis? No están practicando. Asquero que panaya tichiri. Elias, Kirkipan, Tataj laico por mi papá, awichaj laico por mi abuela, anuj laico por mi peso. Oliquit, Alekio. Muy bien, Aleki. Ya, ahora vamos a continuar. Vamos a ver ahora sufijos que son independientes, o así se conocen, ¿ya? Sufijos independientes. Vamos a empezar por el sufijo, por el primer sufijo, ¿ya? Voy a compartir. ¿Dónde está? Ya, ahora vamos a ver sufijos independientes. Ahora vamos a ver el sufijo ah, ¿ya? ¿Qué hemos dicho que es esto? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama este sufijo? Expresivo. No, hemos dicho un nombre. ¿Qué se llama? Nada, nada. Sufijo tópico. ¿Para qué sirve? Hemos dicho.
No significa Esa nada. era Dijo para que poner Para suavizar las palabras. Para para darle que todo tonalidad. suene homogéneo. No significa nada, suaviza palabras. Sirve para suavizar, hemos dicho, ¿no? Para que los cortes que existen en Aymara se puedan suavizar, ¿no ve? Entonces, hemos dicho, puede haber así, ¿no? Como en español, ¿no ve? Sí, las pronunciaciones, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de cortes, aquí vamos a colocar ja, ¿ya? Ya, aquí ja, ¿no? Más o menos así, estoy exagerando, pero es así, ¿ya? Entonces, así es como se trabaja con este sufijo. Simplemente sirve para que se pueda pronunciar así de forma llana, como se pronuncia en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, sirve para poder pronunciar de forma llana, así vamos a decir, ¿ya? Por ejemplo, jupa, ¿qué significa? El o ella. Él, El, Él o ella. él o ella. ¿Ya? Jupa, jila, ja, wa. ¿Qué significa? Él es mi Él hermano. es mi hermano. ¿Ya? Ahora, si pronuncian, si leen, ¿está correcto? No, no está bien. Jupa, Gila, Jawa. Se Entonces, tendría que jupa, decir. aquí hay un corte. Para los que hablan aymara se van a dar cuenta. Jupa, ahí hay un corte. Entonces, para que no exista ese corte, ponemos el ja. ¿Ya? Ahí colocamos el ja y la edición vocálica, ¿no? Jupa, jilajawa. ¿Me dejo entender? Ahí está. Sigue significando lo mismo. Simplemente lo ha armonizado la escritura. ¿Correcto? Hanati, Walik. Ese es el sufijo tópico. Se va a utilizar en diferentes situaciones, ¿ya? Y siempre está presente el sufijo ja, ¿ya? En todas las palabras, ¿ya? Siguiente sufijo, sufijo wa. Hemos utilizado, siempre utilizamos. ¿Qué hemos dicho que es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para afirmar, ¿no? Entonces, sufijo para afirmación, ya sea positiva o ya sea negativa, ¿sí? Pero sirve para poder afirmar. También en algunos casos va a estar como verbo auxiliar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, digamos que este sufijo wa tiene estas dos funcionalidades, ¿ya? Afirmación y como verbo auxiliar. ¿Listo? Ahora hacemos el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, Juma, ¿qué es Juma? tú, 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 ¿no ve? ¿Sí? Ahora yo digo Jumawa, ¿qué estoy diciendo? Eres tú. Aquí está como verbo auxiliar. ¿Qué significa? tú eres, eres tú. ¿No ve? Va a depender también del contexto, ¿no? Entonces puede seguir significando tú, ¿no ve? Tú, ¿no ve? Pero también puede significar tú eres, ¿no ve? Tú eres. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Isaya Pichiri. ¿Sí? ¿Está Para, claro? para, para decir tú eres y Atichiri no sería Jumatawa. Ah, también puede ser Humatawa, tú eres, sí. Humatawa aquí, ¿no? A ver, vamos a poner aquí, que nos quedemos con tú. Significa tú. Otro ejemplo, ¿ya? Jupa, ¿qué es Jupa? Él, ¿no ve? O ella, ¿no ve? Jupawa,
¿Qué significa Jupawa? Él es. El, Él es, ¿no? el, Él o es. el, Ahí está como verbo auxiliar. ¿Me dejo entender? Ahora yo voy a decir otro, mira. Eh, jaroro, hacha, marca, sarata. ¿Qué estoy diciendo? Mañana irás al pueblo grande. Ya, a la ciudad. ¿No ve? Mañana vas a ir a la ciudad, ¿no ve? Eso estoy diciendo, ¿no ve? ¿Sí? Sí, sabía tu chile. Ahora, aquí vamos a utilizar el wa, ¿ya? Bueno, no, espérame un segundo. Ya. Simplemente para que no se confundan, voy a conjugar con el verbo, ¿ya? Sarata es vas a ir, tiempo futuro, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Ahora voy a decir Saratai Está ahí. na wa. Ahí está el wa. Estoy afirmando, estoy diciendo en este caso, había ido, Bien. ¿sí? Había ido. Entonces, en este caso, simplemente estoy afirmando. ¿Ve? Es como decir Jupawa, él es, ¿no ve? Saratai nawa. Simplemente una afirmación positiva, negativa. Janewa, ¿no? Por ejemplo, empecemos. Hemos dicho el no es Hani, ¿no ve? Sí, Sí. sí. Esto es no, ¿ya? Ahora, como esto es, vamos a hacer como una afirmación, ¿no? Entonces vas a ir mañana a la ciudad, digamos, ¿no? No, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo afirma? Hani wa, ¿sí? Haniwa. Ahora voy a conjugar. Hani wa sarkati, ¿no? Entonces, edición vocálica. Haniu sarkati. ¿No ve? Entonces esto es, no voy a ir. Sigue siendo una afirmación. Y el wa está juntamente con el hani. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, este verbo simplemente sirve para afirmar algo, ¿no? Y en este caso positivo, pero también puede afirmar negativo. Entonces, cuando afirma negativo, siempre va a estar juntamente con el no, con el hani. ¿Ya? Eso es este verbo, perdón, este sufijo. ¿Queda claro? Hanati, Chisayati chiri. ya. Walek. Otro sufijo. Este sufijo, ¿qué significa? Sufijo sa, Eso, para ¿qué misa. significa? ¿Para qué hemos utilizado? Pregunta. Pregunta. Pues esto es interrogativo. ¿Ya? Es un sufijo que sirve para hacer interrogaciones, pero no sirve para interrogar con cualquier palabra. ¿Con qué se utiliza este sufijo?
Es lo primero que hemos aprendido, ¿no? ¿Con qué se utiliza para hacer preguntas? Ti. Posesivo. Pronombres Pronombre posesivo. posesivos. Pronombres personales. Interrogativos. Hemos dicho todos los pronombres interrogativos para que funcionen como pregunta, tienen que estar acompañados por el sa, hemos dicho, ¿no ve? Si no, no es pregunta, hemos dicho, ¿ya? Y este sufijo no trabaja con cualquier palabra, no le vuelve pregunta a cualquier palabra, solamente a pronombres interrogativos, ¿ya? A ver, vamos a empezar por un pronombre interrogativo. Cuna, ¿qué significa cuna? ¿Qué? Ahora, ¿esto es pregunta, sí o no? No, que. Todavía, Nuestro. ¿no? Entonces, cunasa, ¿no ve? No, sin Entonces, con el sa ahora se vuelve pregunta. Entonces, esto ya va a ser, ¿qué es? ¿No ve? No ve. ¿Sí? Puede ser otro. Jupa, ¿qué es jupa? no, Él o ella. Él o Él ella. o ella. Jupaj, jiti. ¿Está bien? sí. Quizá. Ah, entonces falta el sa, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, ahora es pregunta, ¿correcto? Sí. Aquí está el sa, junto al sufijo Ujú. o pronombre interrogativo. ¿Qué significa esto? ¿Quién es él? El quién es o quién es Él. ella. O ¿Quién el que es él? ¿Quién es él o ella? ¿No ven? A ver, formúlenme dos ejemplos. A ver. Kaltapham. Dice una hora de media hora de Juliaca, creo que es donde vas a ir. A una hora, creo. Sí, media hora, Huancané, creo. Cerca dice que está entre Huancané y Mo. Entonces, Pilque, ¿no? ¿Qué se llama? Pilque Chico. A nuestra cerca de la frontera. Ya, kitis ullaranenem. Naya Yatichiri. Maya Yatichiri. Ya, a ver, Gilata. Ya. Jupaj Kunasutiniza. ¿Cómo Ya, se llama?
Kunasa misa. Waliki. Muy bien. ¿Qué tiempis? Yo ya te chiri. Ya, Willy. Jupaj Cauca Maranisa, ¿cuántos años tiene? Umaj Kuna Luriritasa, ¿cuál es tu ocupación? Y Kunajo Iranitasa, Waliki. Muy bien. ¿qué ¿Qué alimentos tiempis? tienes? ¿Tiempis? ¿Qué tiempis? Punasa Sutimaja, ¿cuál es tu nombre? Y Cauquisa Sarataja, ¿a dónde irás? Ya, falta algunas cositas en esa pregunta. Ya. ¿Qué tiempis? Yatachiri. Uka tamiri kau. Uka tamiri kau kasa. Ya. ¿Qué más? Eso nomás se me ha ido. Ya. ¿Qué tiempis? Ayan Chile. A ver. Cauquín tasa. ¿Dónde estás? Humaj Kiti tasa. ¿Tú quién eres? Ya. Waliki. Yatichiri. Sí. Kuna Uywasa y el otro es Anumajcauquisa. Igual falta en esa última pregunta algo. No se entiende qué significa. Ya. ¿Qué tiempis? ¿Qué tiempis? ¿Qué tiempis? Yatichiri Naya. A ver. Kunas Jupan Sutipaja. Ya. Ruwertu Kaukin Tasa. Ok. Waliki poneo. Yes Bahar Yatichiri. Waliki. ¿Qué tiempis? Naya, Naya. Ya. Kay miliaq choqota inawa. Aka choqeq qawqasa. Ya. Waliki. Bien. Entonces, es el sufijo sa para hacer preguntas. ¿Ya? Recuerden Una solamente este pregunta. sufijo con pronombres interrogativos. Solamente ahí, cuando está conjugado con pronombres interrogativos, es pregunta, si no, no es pregunta, ¿ya? Porque tiene otras funcionalidades también, ¿ya? Una pregunta, ya te chiri. Ahora veamos otro sufijo, el sufijo ti. Adelante. Ya te chiri, este sufijo sa también es como pronombre posesivo, ¿no? De nuestro o nuestra. Claro, pero ahí ya no está como pregunta, ¿no ve? No está con Eh, pronombre interrogativo, ¿no ve? Está con otra palabra conjugada, ¿sí? Y no solamente eso, tiene ah, otras funcionalidades más este sufijo. ya, de acuerdo ¿Ya? al Ahora contexto, ¿no? solamente A la estamos palabra. conociendo cuando se conjuga con un sufijo o pronombre interrogativo. De acuerdo. Gracias. ¿Ya? ¿Qué te empiezas? ¿Cuál es que te amo ese ti? Amuya siu Yatichiri. Ok, ya. Ahora, este sufijo, hemos dicho, tiene también, o es también interrogativo, y también es terminación de una oración negativa. ¿Ya? Vamos a poner ejemplo. A ver, por ejemplos básicos. A ver, Juma, ¿qué significa? Tú. Tú, Tú. Tú.
Jumati, ¿qué está significando? ¿De ti? ¿Tú? ¿Eres tú? Tú, ¿Cómo es tú, tu? Voy a cambiar esto. Juliano. Jupa voy a ¿Es cambiar. de ti? Upati. ¿Es él? Es él, ¿no ve? Pero esto ya es pregunta. Ta. Entonces va a ser así, ¿no? Esto va a significar es él. ¿No? Jupati. ¿Me dejo entender? Ya lo ha vuelto pregunta. Esto es un pronombre personal cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner Utama. ¿Qué significa Utama? Tu casa. Tu casa. Tu casa. Tu casa, ¿no ve? Posesiva, ¿no ve? Utama, tu casa, ¿no ve? Utamati, ¿qué significa ahora? ¿Es tu casa? ¿Es tu casa? Casa. Es tu casa. Ya está. ¿Se han dado cuenta? Lo ha convertido en pregunta una palabra cualquiera. ¿Me dejo entender? Cualquier palabra lo vuelve en pregunta este sufijo y. ¿Se entiende? A ver, aquí escriban 3 ejemplos. A ver, ¿quién son ninja o tapham? Takeni, takeni. ¿Ya? ¿Qué te estucuye? Naya yatichiri. Ullaka Marlene, Ullaranim. Pishimati es tu gato. Anumati es tu perro. ¿Ya? Walikiki. Walikiu, la entonación nomás en Awichamati. Aymara no existe como en español. No decimos anumati, pisimati, así. ¿No? Simplemente anumati, pisimati, sí. ¿Ya? Ya, ¿quién más? Naya yatichiri. Ofelia, Ullaranim. Awichamati. ¿Es tu abuela? Wawajati. ¿Es mi hijo? Ok, Walikipuneu. Wajati. ¿Es mi esposo? Ok, Waliki. Hitimpis, Hilamati. Kiri. Hilamati. ¿ya? Siga Mariela. Yokchamati. Tata. Mamá Mati. Ok. Hitimpis, Yatichiri. ya. Rosa, después Willy, ¿ya? Ya. Uiguamati. Eh, cu- Uiguamati es tu animal. Kulkimati es tu dinero. Y Pasirimati es tu sobrino. ¿Ya? Walikiu, Yata Willy. Nayan Sutiha Wiliwa. Humansti. Mi nombre es Willy. ¿Y de Ya. ti? Ya, ahora aquí hay un error. El isti es otro sufijo. Ahora, Ah, es corregir, a ver. Humasti entonces. Y tú sería, ¿no? No. Isti está con el sufijo Es otro isti. sufijo. Eso es otro sufijo. Entonces, Huiranistati, ¿tienes alimentos? Ahora, solamente con ti. ¿Ah? Solamente ti. Pero esto tiene el... Está bien, ¿no? Huiranistati o no. Hubieran esctati. Sí, está bien. ¿Tienes alimentos? Ujú. ¿Ya? ¿Qué tiempis? Ay, yatichiri. A ver, Holguín. A ver, Human Kitty, ¿es tuyo? Sucapuca. A ver, Human Kitty, ¿es tuyo? Ok. Daikamati, ¿es tu mamá?
Choquemati es tu papá. Ok, muy bien. Naya Tiempi. Yatichiri. Yo A ya ver, te chile. Mario. Ya. Wankuti, ¿es tu conejo? Tiputati, ¿estás enojado? Y Kiñati, ¿es tu frazada? Ya, pero en todo eso te ha faltado el sufijo posesivo para que sea mí o para que sea tú, ¿no ve? Sufijos posesivos, el jama pasa te ha faltado. ¿Ya? Pero está bien, eso te falta. Tiempis, Yatichiri, ya, Celia, por favor. Ya. Anumati es tu perro, Mama Hati es tu mamá, ¿no? Kuyakamati es tu hermana, A ver, el segundo Isimati, lee. el segundo, Mama Mati es tu mamá, Ahora sí está bien. Kuyakamati es tu hermana, Muy bien. Isimati Vale, que es tu ropa. Tiempis, Gracias, Yatichiri. vale, muy bien. Mm, Tiempis, Charmeli, mm, Sí, Isimati, perdón, es de frente, ¿no? Isimati, es tu ropa. Yatichiri Mati es tu profesor. Autuhati es mi carro. ok, vale, Tiempis. ¿Se ha entendido este sufijo como interrogativo? ¿Sí? Quizá Yatichiri. Ya, Yo sí entonces soy a Yatichiri. cualquier palabra lo vuelve interrogativo, pregunta lo vuelve cuando utilizan sufijo ti, ya, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, no sé, estamos en una palabra, no sé, eque, ¿ya? ¿Ya? Equeja, ¿eh? Equejate, ¿eh? Ya lo he vuelto en pregunta, ¿sí? Entonces cualquier palabra lo vuelve en pregunta. ¿Listo? Ahora, aquí hemos dicho interrogativo, ¿no? Estamos viendo en este momento interrogativo, o han escrito interrogativo. Pero también hemos dicho sirve para terminaciones negativas. En Aymara hemos dicho todo lo que es negativo va a estar negado por no. El hani, ¿ve? Hani. Entonces, afirmando, haniwa, ¿no ve? A ver, voy a decir jupa kiti, ¿no? Jupa ki. Y como esto es terminación o una oración negativa, aquí va a estar el sufijo ti. Edición vocálica y digo haniu jupa kiti. ¿Eh? En este caso, este ti no está significando nada. Solamente que los sufijos o el sufijo ti, sí o sí, una oración negativa va a terminar en este sufijo. Este sufijo ti no está significando nada. Solamente es como una terminación en este momento. ¿Ya? Cualquier tipo de oración siempre va a terminar en sufijo ti. ¿Ya? Voy a poner como ejemplo, a ver, otro. Em, Janeu sarcate. El ti. No voy a ir, ¿ve? ¿Sí? Entonces igual es una oración negativa. Por lo tanto, siempre va a terminar en sufijo te. ¿Se ha entendido esta segunda funcionalidad? ¿Queda claro? Hanat Hanich, a ver. Arsusinipham. ¿Qué dijo? No, Yatichiri. ¿Ya? Entonces cualquier oración negativa siempre va a terminar por lo que es el sufijo ti. ¿Ya? Sufijo ti. Eso van a tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Ya. Walik. Ichakuch, Tañan. ¿Quién haga Jaylin Pan? A ver, ¿quiénes van a cantar? Quitis Jaylin Tani.
Naya Yatichiri, Ya, Hilata Willy, Kunay Liusa Yintata. por favor, de los carcas. Ya. Hayintam Hilata. Upah kolila kapuniwa. Upah chimanka kapuniwa. Ani puniu uthaniti. Ukamampi muna casa. Upah kolila hapuniwa. Upah chimanka kapuniwa. Ani puniu uthaniti. Ukamampi muna taza. Yakitapuni un hasta. Ya, Achañakiw. hachan munasitu. Ichawai sarawai kewa. Tatituna hatuchachi. Anipuni utkaniti. Ukamampi munataha. Yakitapuni un hasta. Hachanaku munasitu. Ichawai sarawai kewa. Tatituna hacharusani. Anipuni utkaniti. Ukamampi munata. Paisuma yatitiri. Wale, Kitempes. Naya Yatichiri. Ya, Julieta Awatiña. Marianela. Ya, ¿qué canción? Urpila. Ok. Ya, espérenme un rato, vamos a un poquito achicar el interlineado para que se puedan. Allí en Tanem, Culiacán. Kunata kisa urpila. Umar muspaista. Kunata kisa urpila. Musmawasasita. Vichaja haitawaista. Chuymaha yakisiskiwa. Kichaja haitawaista. Iwaña kiukan kinkaraki. Kunata kisa urpila. Umar muspaita. Kunata kisa urpila. Musmawasasita. Ichaja haitawaista. Chuymaha kisiskiwa. Ichaja haitawaista. Iwaña kaukin karaki. Iwaña kaukin karaki. Paisuma Yatichiri. Vale, que muy bien. Listo, Karuchur Tukueñan, ¿ya? Jutir Paxeuro y Kisiñani, ¿ya? Nos vemos el día lunes, posiblemente es la última clase. Después ya entramos con actividades, ¿ya? ¿Vale? Yatichiri, una Para- preguntita. Sí, adelante. Sí, Yatichiri, no es, es correcto decir afirmar una negación. ¿No sería mejor confirmar una negación? Parece contradictorio, ¿no? Afirmar una negación. Ah, ya, sí, tienes razón. Ya, está bien. Está bien. Sí, gracias. ¿Qué te empiezas con esta yodge? Yatichiri. Sí,
Una consulta respecto a las tareas. Mire, estaba revisando la página de Facebook, vi que me faltan algunas. ¿Aún se puede completar ellas a modo de Sí, practicar? tienen que completar todas las tareas. Ya, teacher. Yuspahar, ya, teacher. ¿Vale? Ya, hikisin kam taken, ya, ¿Cuáles haksiur kam tareas son, takenim. por favor? Yurukam.